Días, estimados estudiantes, vamos a ver, el día de hoy tengo la fortuna de explicarles lo que tiene que ver con el movimiento parabólico. Habíamos visto en clase que el movimiento parabólico se compone de dos movimientos independientes, uno en el eje Y, que es un movimiento uniforme acelerado, y en el eje X, que es un movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento uniforme acelerado que va en el eje Y, entonces tenemos tres ecuaciones que hemos repetido durante todo el año y que son las siguientes. Velocidad inicial, velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Esa es la número 1. La número 2 es la ecuación que dice que la velocidad final en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por Y final menos Y inicial. Y la tercera es Y final es igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esas son las ecuaciones que ya hemos visto del movimiento uniforme acelerado. Además, el movimiento parabólico, que es el tema de hoy, estamos en el eje Y, tiene esto, y en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme, en el que hay solo una ecuación, que la voy a llamar la ecuación número 4. Ecuación número 4 entonces es posición final en X es igual a posición inicial en X más la velocidad en X por el tiempo. Aquí no le pongo ni inicial ni final porque como es rectilíneo uniforme significa que la velocidad en X es todo el tiempo constante. Únicamente le pongo el X para diferenciarla de la velocidad total en Y, que ya hemos visto cómo se describe. El movimiento entonces tiene que estar en un sistema de referencia, que para este caso el sistema de referencia va a ser el plano cartesiano de esa forma. El movimiento básicamente es una parábola con esa forma, en donde tenemos unas cosas importantes que son la velocidad inicial, que es un vector, que esa la va a llamar velocidad inicial. No le pongo ni X ni Y, es la velocidad inicial total. Y que se descompone en dos. En una velocidad en X, y en una velocidad en Y. Y que como ya vimos en clase de trigonometría y de matemáticas también, esto está inclinado a un ángulo θ y por las relaciones trigonométricas la velocidad en X es simplemente la velocidad inicial, o sea la hipotenusa, por el coseno del ángulo. Coseno porque es la que está pegada al ángulo, entonces es el cateto adyacente. Y la velocidad en Y, la voy a escribir aquí, la velocidad en Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo. Esa es la velocidad en Y, la hipotenusa, y como este cateto de este lado, este vector es igual a, si lo tuviera aquí, entonces es el cateto opuesto. La velocidad en Y es la velocidad inicial, aquí te faltaría ponerle que esta es la inicial, en Y es igual a la velocidad inicial total por el seno del ángulo. Ahora entonces, de esta gráfica que describe el movimiento en el eje Y y en el eje X, entonces nos interesa saber varias cositas como por ejemplo cuánto es el tiempo que se demora en el aire, o cositas como por ejemplo cuánto es el alcance máximo. El alcance máximo lo voy a llamar desde aquí hasta este punto final, lo voy a llamar X máximo. Eso es el alcance máximo. Y a la altura máxima, que es cuando llega a lo más alto, la voy a llamar Y máximo. Esas dos cantidades y el tiempo de vuelo, que lo voy a llamar tiempo de vuelo, esto es el tiempo de vuelo,
que es el tiempo que demora la pelotica, el balón, el proyectil, cualquier objeto que describa esa trayectoria en el aire. Eso se llama el tiempo de vuelo. Entonces, para calcular el tiempo de vuelo, pues existe una forma muy sencilla y muy fácil, que simplemente consiste en coger dos puntos. Voy a tomar este punto como el punto inicial, 1, y este punto como el punto final, o el punto 2, mejor dicho. Sabemos dos cosas importantes. Aquí ya tenemos que la velocidad inicial en y es esta, y que la velocidad final cuando llega a este punto, pues vamos a tomarla. Sabemos que en ese punto cuando llega tiene que detenerse para devolverse. Entonces la velocidad final en y, en ese punto 2, pues es igual a 0. Esa es la velocidad final en y, tomando este pequeño intervalo, que sería la mitad del tiempo de vuelo. O sea, el tiempo de subir más el tiempo de bajar dan el tiempo de vuelo. Entonces voy a hallar únicamente el tiempo de subir. Para hallar el tiempo de subir, entonces miro en mis ecuaciones dónde tengo el tiempo. Y tengo también, por ejemplo, que tener en cuenta que si tengo la posición final, la velocidad final en y, que es 0, y la velocidad inicial en y, que ya la sé calcular con el ángulo y la velocidad inicial, entonces puedo utilizar la ecuación número 1 para hallar el tiempo de subida. El tiempo de subida va a estar dado entonces por lo siguiente. Voy a volver a escribir la ecuación. Entonces tenemos que velocidad final en y es igual a velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. Si yo pongo que esto sea 0, entonces este tiempo va a ser el tiempo de vuelo, de subida, perdón. Entonces quito esto a 0 y le pongo acá subida. Entonces me queda que 0 es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo de subida. Esto que está negativo lo puedo pasar a este lado positivo. Ya te conozco todas las variables. G es la gravedad, que como todos sabemos la aproximamos siempre a 10 metros sobre segundo cuadrado para que sea fácil hacer los cálculos. Es un valor conocido y constante, es la aceleración la que hace que la velocidad en el eje Y cambie. La gravedad entonces multiplicada por el tiempo pasa a este lado como gravedad por tiempo de subida. Esto es igual a la velocidad inicial en y. Entonces el tiempo de subida pues simplemente es la velocidad inicial en y sobre la gravedad. O sea que el tiempo de subida es velocidad inicial en y. ¿Dónde está la velocidad inicial en y? Aquí. Es velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces velocidad inicial por el seno del ángulo dividido la gravedad. Este es el tiempo de subida. Entonces el tiempo de vuelo pues es 2 veces el tiempo de subida. O sea que el tiempo de vuelo es simplemente igual a 2 por velocidad inicial por seno de teta dividido la gravedad. Y esta ecuación es muy importante porque es la que vamos a utilizar para calcular el tiempo de vuelo. Es la primera ecuación. Ya conociendo el tiempo de vuelo, entonces podemos calcular otras variables, como por ejemplo, cuánto sería el alcance máximo, que es la distancia máxima que alcanza en el eje X. Entonces para ello miramos en dónde con qué ecuación podemos utilizarla, y ahí la tenemos. ¿Cuál sería la posición final? Pues sería X máximo. ¿Cuál sería la posición inicial? Pues sería 0. Entonces teniendo en cuenta eso, la posición inicial es 0, basándonos en el plano cartesiano, pues esto es el punto 0, 0, y este punto acá pues lo llamamos X máximo. O sea que X final es igual a X máximo. Entonces vamos nuevamente a la ecuación, vuelvo y la escribo. La voy a escribir acá en este pedacito. Entonces tengo posición final es igual a posición inicial más velocidad en X por el tiempo. Entonces, si yo cambio mis variables de posición final y posición inicial, tomando esta como 0 y esta como X máximo, entonces el tiempo se convierte a tiempo de vuelo. Entonces me queda X máximo, que es el X final que yo puse acá al inicio. X final es igual a X máximo. Entonces me queda igual a 0
no lo voy a escribir, por velocidad en x multiplicado por el tiempo de vuelo, porque es el tiempo que le toman ir desde el x final, desde el x inicial igual a 0 hasta el x final igual a x máximo. Entonces el x máximo simplemente queda esa ecuación. X máximo entonces lo puedo escribir como velocidad en x, que ya la tenemos por acá, que es velocidad inicial por coseno de teta. Entonces velocidad inicial por coseno de teta multiplicado por el tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo pues es lo que acabamos de calcular. Si quisiéramos reemplazarlo, pues uno podría también hacerlo. X máximo sería igual a la velocidad inicial por el coseno de teta por el tiempo de vuelo, que es 2 veces la velocidad inicial por el seno de teta sobre la gravedad. Y podríamos entonces también escribirlo un poco más reducido como x máximo igual a velocidad inicial por esta otra velocidad inicial, pues que velocidad inicial al cuadrado, este 2 lo puedo escribir acá afuera, por coseno de teta por seno de teta sobre la gravedad. ¿Sí? Pero simplemente con que tengamos claro que es esta de acá, que el alcance máximo es la velocidad en x por el tiempo de vuelo, es suficiente. Listo, esto es un paso extra y que podemos hacer algebraicamente, pero con esta tenemos suficiente. O sea, primero calculamos el tiempo de vuelo y después calculamos el alcance máximo. Para hallar la altura máxima, entonces podemos mirar otra vez las ecuaciones y vemos que se podría hallar con la 3 o también se podría hallar con la 2. La 2 es más sencilla, voy a utilizar la 2. Voy a volver a escribir la ecuación número 2 acá, que dice que la velocidad final en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por y final menos y inicial. Para eso entonces miramos nuevamente. Hacemos el truco que hicimos al inicio, tomamos este punto inicial y este punto como final. La velocidad final en este punto es 0. La posición final en este punto pues vendría siendo la posición final pues sería igual a la posición y máximo, y la posición en y inicial pues sería 0 porque parte del punto del origen del plano cartesiano que estamos trabajando. Entonces tenemos que, si hago esos reemplazos, entonces la velocidad final es 0 porque es el punto, es lo que se demora en llegar arriba. Velocidad final en y igual a 0. La velocidad inicial en y ya la calculamos también, que está aquí. 2 veces la gravedad por y final. Y final entonces vendría a ser y máximo. Y y inicial es 0 porque está en el origen. Entonces reescribiendo me queda 0 igual a velocidad inicial en y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por y final, que es y máximo, en este caso, menos 0, entonces no se escribe. Paso nuevamente este término que está negativo al otro lado como positivo y me queda que 2 veces la gravedad por y máximo es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado. Luego entonces paso este 2g a dividir y listo. Queda que y máximo es igual a velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y como ya tenemos cuánto vale la velocidad inicial en y, entonces tenemos que y máximo es igual a velocidad inicial en y al cuadrado, que es velocidad inicial por seno de teta. Entonces velocidad inicial por seno de teta, todo eso elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y esa ecuación que tenemos ahí es la tercera ecuación que vamos a utilizar. Con esta ecuación logramos calcular la altura máxima. Esa es la forma de deducir las 3 ecuaciones. Muy importante y muy súper importantísimo que tengan en cuenta la notación. Aquí nosotros tenemos velocidad inicial en
total, esta es una velocidad inicial total, es la velocidad con la que sale el proyectil, que no tiene dirección en X ni en Y, sino que está inclinada a un ángulo θ. Para calcular eso, entonces lo hacemos utilizando el teorema de Pitágoras, en donde sabemos que la velocidad es igual a la velocidad en X más al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado raíz. Esto se hace utilizando el teorema de Pitágoras, porque B es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado, y los catetos de esta velocidad pues son velocidad en Y y velocidad en X. Eso sirve para cualquier punto de la trayectoria donde queramos calcular la velocidad. No siendo más, entonces los dejo con esto. Un placer haberles enseñado este pedacito por este medio y espero que lo estudien mucho porque va a salir en la evaluación. Un cordial saludo y muy buen día para todos.